Bienvenidos aquí en Ique TV. Hoy nuestra invitada es Ana María González. Es una joven colombiana que maneja una fundación que ella misma creó. Es la presidenta de FEM, es la Fundación para la Educación Multidimensional. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación, Daisy. Muy contenta de estar aquí. Bueno, ¿qué es FEM? ¿Por qué multidimensional? Bueno, FEM es una organización de 30 personas que nos juntamos para trabajar por el país y es multidimensional porque así es la pobreza. Entonces nosotros tratamos de ayudarle a las comunidades a entender cómo tienen que desarrollarse en diferentes dimensiones de su realidad. Ustedes trabajan en una de las ciudades, digamos, icónicas del continente, que es Cartagena, donde se concentra la riqueza, el lujo, los yates, las casas, los grandes hoteles, pero también el cinturón de miseria es muy doloroso. ¿Cómo combatir eso y cómo hacer que la gente que viene entienda también que hay que mirar hacia ese lado? Yo te propongo una mirada diferente. Yo pienso que Cartagena, en vez de estar siempre ubicada como en el lugar de la pobreza y las comunidades siempre ser vistas desde la pobreza, creo que tienen múltiples riquezas las cuales ofrecer, pero que pasan invisibilizadas porque la gente no tiene el ojo para ver esa riqueza. Nosotros trabajamos en comunidades donde, por ejemplo, se han creado las grandes fiestas de picó con las que se mueve buena parte de la economía informal y a través de la producción musical y audiovisual. Si esa industria fuera formal, seríamos uno de los líderes de la industria, pero el país no se da cuenta de que existen estos sectores, de que existen estas vocaciones, de que los pobres son tremendamente recursivos y que si los dotamos de herramientas pueden salir adelante solos, no necesitan que les estemos dando como ayuda. O sea, hay que enseñarle a la gente a mirar las cosas de una manera diferente. A toda la gente, no solo a los pobres. Es decir, también nosotros desde los lugares de privilegio tenemos que empezar a entender que esos lugares de privilegio comportan unas responsabilidades y que cuando decimos que hay que sacar el país adelante, eso no es un papel del gobierno, no es un papel de las fundaciones, sino que realmente es una actitud que tenemos hacia los empleados de nuestras empresas, hacia nuestras empleadas domésticas, hacia el portero, hacia la relación que establecemos con el mesero, porque tenemos que volvernos una sociedad más equitativa. O sea, en eso somos súper pasados de moda, ¿no? Somos retrógrados en la manera como es una organización, es una sociedad tan vertical, aburridora, ¿no? Como lejos de los tiempos, ¿no? Vivimos en un mundo tan diferente a eso y en Colombia todavía seguimos teniendo unas discusiones acerca de discusiones de clase, por ejemplo. Los estratos. Del estrato, donde todavía nos creemos más por superioridades, no sé, étnicas, y efectivamente la gente sufre discriminación racial. Los números lo demuestran, es decir, en el Caribe colombiano solamente tienen tierra el 0.0003% de las poblaciones. Entonces, es duro, ¿no? El tema de formalización, entonces tenemos que hacer unos esfuerzos para ser mejores, pero yo sí soy súper optimista y creo que sí podemos. Bueno, estamos en una casa que es un hostal muy lindo, muy casa cartagenera y bueno, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo hacen para sostener la fundación? Sabemos que es muy difícil mantener una fundación, sobre todo en estos países donde los recursos no llegan fácilmente. Me encanta esa pregunta porque yo creo que de lo que más me enorgullezco es porque esta podría ser leída como cualquier fundación de esas de garaje, o en Colombia hay muchas fundaciones que se vuelven millonarias con papeles falsos y luego gestionan recursos públicos a través del clientelismo y la corrupción. Y nosotros que hemos tenido grandes dificultades, yo digo que por honrados, hemos tenido grandes dificultades en gestionar recursos, lo que hemos hecho es desarrollar negocios con los cuales poder sobrevivir. Entonces tenemos un tour operador que se llama Cartagena Insider Tours, que opera unos tours divinos, distintos a todo lo que existe. ¿Por qué distintos? Sí, lo oí antes decir eso. Porque Cartagena tiene una oferta, digamos, muy aburridora, en el sentido que todo es Castillo de San Felipe, Islas del Rosario, Volcán de Barro del Totumo. Nosotros ofrecemos una ruta de salsa, una visita a un taller de tejido zenú para que aprenda la gente a tejer, ofrecemos un taller de tambores en La Boquilla, o sea, tenemos una oferta distintísima basada en lo que nuestras comunidades ofrecen, un poco con lo que les dije antes de la riqueza, de empezar a ver más bien la riqueza. Y además ahora tenemos una incubadora de empresas y de ahí ya tenemos algunos spin-offs. Uno de los spin-offs es el negocio de La Boquilla, donde hay unos pelados que tienen una empresa de tambores que se llama Batámbora. Otro de nuestros spin-offs es un café que se llama Café Stepping Stone.
que es un café que nació en Getsemaní con capital australiano, que tiene una propuesta técnica increíble basada en el enfoque multidimensional para empleabilidad, para generar empleabilidad. Entonces ahí vamos, es decir, nos volvimos buenos en crear empresas responsables, éticas, las empresas que nosotros creemos que necesita un país como Colombia. Bueno, usted es una de las personas que tiene la fortuna de haber trabajado, conocido y ser alumna de los Obama porque se ganó la beca Obama. ¿Cómo fue esa experiencia? Ellos están de moda, uno se lee el libro de ella y queda muy impresionado. ¿Cómo son realmente y qué tanta ayuda significa para usted haber participado en ese curso en Colombia? Bueno, definitivamente la familia Obama es una de las familias ejemplares que tiene este planeta. Tenemos la fortuna de que están vivos, de que les queda mucho tiempo por delante y vamos a contar con su influencia y su inspiración por muchos años. Trabajar en proyectos cerca de ellos ha sido increíble. Ellos ayudaron a crear el programa con el cual la Universidad de Columbia becó a 12 líderes emergentes como yo, de 12 países diferentes. ¿Se llama la beca Obama? Se llama Obama Scholar. Hay unos que son Obama Fellows, hay otros que son Obama Scholars. Ellos están creando a través de su fundación un ecosistema de liderazgo en el que se promueven los valores de la inclusión, la integridad ética, la responsabilidad social. Es decir, ahí hay toda una lógica de construir mejores personas, ¿no? En todos los niveles y de comprender el liderazgo de la manera más amplia posible y entender que es líder el capitán de un equipo de fútbol, el director de una banda, el rector de un colegio, es decir, el representante en la Cámara, es decir, hay diferentes formas de liderazgo y todas son válidas y todas sirven para construir lo público, para ser mejores ciudadanos y no solamente ciudadanos de un país o de una ciudad, sino también mejores ciudadanos del mundo, porque ahora nuestro mayor problema es el cambio climático que nos une como especie a llevar adelante cambios. Entonces, digamos, esto que fue lo que ellos nos transmitieron, que es el liderazgo basado en valores, que eso es como el fundamento del programa, es una cosa muy inspiradora y muy motivante, y pues poderlos conocer. ¿Y ellos dictaban alguna charla, tienen contacto con ellos las personas de estas becas? ¿Cómo es y cómo son como personas? Sí, estuvimos en 2 conferencias magistrales grandes y estuvimos en una conversación muy íntima que tuvo solamente con nosotros. Exacto, el señor Obama. Y luego también estuvimos con conversaciones privadas con la señora Obama, que ahí no se sabe cuál de los dos es más inspirador, ¿no? Y ella es maravillosa también. Entonces, digamos, fue muy emocionante porque realmente uno siente que hace parte de una red global de personas que juntas vamos a hacer los logros. Yo oigo mucho ahora que la gente dice, yo voy a cambiar el mundo, es imposible esa frase. Bueno, pero tenemos a la joven que está trabajando con el tema del cambio climático, que son adolescentes. Eso es claro, claro, pero fíjate, lo que te iba a decir es, nadie puede cambiar el mundo solo, tenemos que hacerlo en red, tenemos que hacerlo articulando esfuerzos, trabajando juntos, digamos, ese es uno de los grandes mensajes que nos dieron. En el libro de Michelle Obama, ella habla mucho de eso, del aspecto inspirador, del trabajo con comunidades, todo lo que lograron para convencer a las comunidades afro en Estados Unidos de que tenían derechos y de que podían votar y lograr que un presidente negro llegara a la presidencia. ¿Cómo transmiten ellos ese mensaje desde el punto de vista personal? Yo creo que la única manera como se puede transmitir un mensaje así es con la coherencia de ellos mismos. Es decir, hay ciertas cosas que uno solamente le puede explicar a la gente con el ejemplo. Y yo creo que en eso ellos son contundentes, porque tienen la familia que parecen tener, es decir, uno diría como no, eso es una familia mediática, es una pareja mediática. No, ellos se adoran, todas las palabras de ella hacia él son increíbles, todas las palabras de él hacia ella son mejores todavía. De verdad es que son ejemplares, entonces uno no duda, porque las palabras y los hechos coinciden. Y yo creo que ahí hay mucho que aprender, y yo creo que en ese sentido y en esa dirección es que nos tenemos que mover. ¿Qué tanto conocen ellos a Colombia y qué tanto supieron de lo que su fundación hace? Bueno, yo parecía un altoparlante. Yo hablé mucho de Cartagena, más que de Colombia, hablé de Cartagena porque a mí Cartagena me parece, es una ciudad que me duele profundamente, que con ciertas cosas muy rápidas uno la describe como decir que ha tenido 11 alcaldes en 8 años, eso es una
eso es una conclusión rápida que hace que Obama quedara como, no puede ser. Impactado. ¿Cómo es posible que esto esté pasando, no? Además, esta no es una ciudad pequeña del país, es una ciudad importantísima, es la capital paralela, ¿no? Entonces, hablamos mucho de Cartagena, mucho. Y ellos conocen y quieren Cartagena mucho. El señor Obama ha venido a Cartagena, él entregó el primer título colectivo que recibió una comunidad en el Caribe colombiano, la entregó aquí, se la entregó a la comunidad de San Basilio de Palenque y el mismo día le entregó a la comunidad de La Boquilla, su título colectivo. Y él ha estado acá, entonces eso, digamos, y además hablé mucho de la afrodescendencia caribe, porque en Colombia hablamos mucho de la afrodescendencia del Pacífico, y ahí hay una negrura vigorosa, empoderada, maravillosa, pero la negrura del Caribe está todavía siendo construida, le llegó tarde la ley. Hay como una negación de parte de ellos mismos, ¿o no? De aceptarse, es la sensación que uno tendría. Yo no creo. Más las comunidades del Pacífico son como más arraigadas, más raizales. Bueno, yo diría lo siguiente, yo creo que es muy fácil empoderarse cuando uno está abandonado, en el sentido que si a ti nadie te pone atención, tú sacas el poder y te empoderas solo. Pero si tú estás en el Caribe, y en el Caribe no estás abandonado, sino que estás siempre al lado de quien te oprime y te empuja y te discrimina y te quita y te corre. Para darles un ejemplo, Boca Grande era una comunidad muy parecida a La Boquilla, y estas personas fueron lanzadas de su tierra por el Instituto de Crédito Territorial en los años 30 y fueron puestas en Chambacú por la política pública, o sea, se les trató como si fueran unas fichas de un... Entonces, y Chambacú sí es uno de los lunares más negros de la historia de esta ciudad. Es uno, pero no es el único. Chambacú se ha venido repitiendo sistemáticamente con todas las comunidades rurales. Eso es lo más grave de esa historia, que no solo sucedió, sino que se sigue repitiendo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, claro, obviamente es más fácil para una persona afrodescendiente empoderarse frente a una realidad en donde está con sus comunidades, ha necesitado autogestionarse, no tiene estos embates, pero cuando estás al lado siempre de una política pública en tu contra. No está contaminado con el blanco, ¿no? De una mentalidad que todo el tiempo te dice que eres perezoso, que eres malo, que eres insuficiente, pues claro que la gente termina pesándole. Entonces, el afrodescendiente caribe está en proceso de empoderamiento. Yo veo feliz todo lo que está pasando ahora con el pelo, por ejemplo, que la gente se ha empoderado de su pelo, y entonces ahora hay muchos proyectos para evitar la africanía, el cuerpo afro. Hay una cantidad de proyectos culturales muy vigorosos en la ciudad que están lanzando esa negrura, ¿no?, orgullosa hacia adelante, muy distinta a la ciudad que pretenden mostrar a veces que es blanca y dolorosamente, digamos, esclava todavía. ¿Ustedes se acuerdan del escándalo de cuando pusieron en una decoración en una feria internacional a los cartageneros de esclavos? ¿Ah, sí? Que era el disfraz. Bueno, de esa ciudad todavía nos tenemos que revelar, porque esa es la que tenemos que cambiar, las estéticas tienen que cambiar, tenemos que contarnos diferente, y eso es lo que yo creo que me convoca a mí del Caribe y me entusiasma, y lo que logré transmitirle a los Obama, es decir, que el Caribe colombiano necesitaba ser atendido de una manera diferente y ser visto de una manera diferente. ¿Y ellos tienen algún interés particular? ¿Podrían colaborar? El tema siempre de la consecución de recursos es lo más duro para las fundaciones que no son corruptas. Pero mira, yo creo que más allá de recursos, la Fundación Obama lo que nos va a dar es el ecosistema de contactos. Y creo yo que además en ese sentido es muy estratégica la Fundación Obama, porque en el 2020 harán un evento en América Latina, como el que hicieron en África el año pasado, para juntar a líderes de toda Latinoamérica. Y un poco lo que están haciendo a través de estos programas de liderazgo más profundos es sentando los cimientos para poder encontrar, para tener más ojos en las regiones, que puedan encontrar esos líderes que vale la pena apoyar. Entonces, pues yo creo que eso es un tema que a mí me entusiasma. Creo que vamos a poder incidir de manera mucho más sistémica en los cambios que se necesitan para que las cosas cambien. En el caso de la fundación, exactamente cuál es la labor. Ustedes trabajan con emprendimiento, con sostenibilidad, con ayudarles a hacer proyectos. ¿Qué le aporta la fundación a las comunidades concretamente? Muchas comunidades con las que nosotros trabajamos ni siquiera saben que tienen derechos especiales. Entonces lo primero que hacemos es ir a las comunidades rurales, identificar quiénes son,
y de acuerdo con quiénes son, campesinos, indígenas, afrodescendientes, explicarles qué paquete de derechos tienen. Y luego, si ellos lo prefieren, ayudarles a organizarse, a crear sus organizaciones, a tener sus papeles en regla, para que esos derechos puedan bajar, porque muchas veces la gente sabe que tiene derechos, pero no han tramitado el papel, y a veces les es muy difícil hacer los trámites porque son comunidades rurales apartadas. Entonces lo que nosotros nos volvemos es como un enlace, un enclave desde el cual se tramitan cosas. Cuando tú entraste aquí a la fundación, allá afuera hay 2 líderes que son una de Gambote y una de Sincerín, y aquí vienen, sacan las fotocopias, aquí la abogada les ayuda como a hacer los trámites necesarios para que esos derechos tengan a dónde llegar. Eso es básicamente. Ahora, una vez logramos eso, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se crea una visión para que esta comunidad progrese? Y entre otras cosas logramos desarrollar negocios, por eso tenemos una incubadora de empresas. Entonces les ayudamos a desarrollar negocios a través de innovación, de producto o de mercado con la que puedan ser autosostenibles. Y estamos trabajando muy duro en ir fortaleciendo un tema de mercado de cercanías en Cartagena para que todo el sector turístico, en vez de comprarle las cosas a las grandes superficies, las compre a los campesinos y a la gente que está alrededor, porque el tema de superación de la pobreza, como les dije al principio, tiene que ver es con los vínculos que tenemos nosotros con nosotros mismos. No que alguien venga a resolver, sino venga, resolvamos entre nosotros. Bueno, un mensaje para las comunidades que necesitan eso, empoderarse, y que seguramente la van a ver y que van a decir, bueno, yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de esa fundación, bien sea para ayudar o para beneficiarse. Bueno, el mensaje número 1 es que afortunadamente, ayer oí hablar al procurador y dijo esto y yo estoy completamente convencido de que es así. Colombia tiene una ley muy fuerte y una institucionalidad que parece mentira, pero ahí está. Entonces, uno tiene que creer en la ley y hay herramientas para utilizarla. El primer llamado es a que hagan buen uso de la ley, conozcan sus derechos, conozcan la Constitución, conozcan toda esta legislación que es muy favorable. Y a los empresarios lo mismo, porque a veces ellos dicen como, ay, y le tienen miedo a las comunidades. Y yo lo que creo es que hay un montón de escenarios gana-gana en donde podríamos estarnos desarrollando juntos para tener un país mucho más adelantado, mucho más moderno. Aquí hacemos esfuerzos para que la gente no suba, para que la gente no prospere. En cambio, en Estados Unidos, uno de los esfuerzos importantes es que las mujeres latinas prosperen, que las mujeres afro tengan programas de, sí, como que hay un acelere de los que se quedan atrás, hay que jalar. Pero el mismo país, no el gobierno, porque lo que estamos viviendo con Trump es precisamente arrinconar a las minorías, a las diferentes etnias. Claro, ahí no olvides que yo estaba en Nueva York, ¿no? Que es tremendamente progresista, sí. que está resistiendo, que es bastante, digamos, contraria al gobierno de Trump y cuyas políticas demuestran que tienen una apertura mucho mayor a la diversidad, a la promoción, ¿no? de la gente. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a que hagamos un esfuerzo más grande por ser más incluyentes. Seguramente nos sale un poco más caro, pero a la larga nos va a salir más barato que mantener esta pobreza como está. Bueno, ya la escucharon, es de verdad una mujer admirable, una persona linda en todo el sentido de la palabra, uno casi que se quiere venir a trabajar con ella y yo de verdad los invito a que compartan en sus redes esta entrevista porque Ana María González es un ejemplo a seguir. Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos volver a verla de nuevo y que nos inviten a una de sus correrías, nos encantaría acompañarla. Y ustedes recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @quienique en Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden, Quienique, el placer de saber, ver y oír más.